Bueno, el Señor les bendiga a todos. Y estamos aquí una vez más por la gracia del Señor. Y hoy necesitamos la ayuda del Señor. Yo traigo un tema muy importante. Y yo lo hago por el amor primero por Cristo y amor para cada uno de ustedes. Y para decirles claramente, existe un problema constante para el creyente. Luchar contra el pecado, que aún permanece, y arrepentirse de la apatía espiritual. Para el no creyente es ver su necesidad de un Salvador y dejar de posponer los asuntos espirituales. La palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Y el título del sermón de hoy es el peligro de la procrastinación espiritual. O sea, los peligros de posponer lo espiritual. Hechos capítulo 24, los versículos 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Oremos una vez más, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros, tu pueblo, necesitamos tu ayuda esta mañana. Permítenos escuchar tu palabra. Concédenos una gran gracia. Nos regocijamos en el Evangelio de Cristo y ahora necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ayuda al oyente. Y oramos contra Satanás, el gran enemigo, su obra y sus efectos en este lugar. Por favor, no permitas que le robe ni una sola palabra a ninguna alma, y que su palabra caiga hoy en tierra fértil, y que utilices este mensaje para despertar a tu pueblo, y que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores. Oh Señor, ayúdame a mí, con mi lengua, el lenguaje, a que tu palabra salga y cumpla todos tus propósitos. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre del Rey de los Santos, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esta mañana entramos a una escena de Hechos donde Pablo comparece ante Félix. Para este momento, Pablo ha terminado su tercer viaje misionero y regresó a Jerusalén, donde fue arrestado por falsas acusaciones. Y eso lo llevó a juicios bajo las autoridades romanas. Félix, gobernador de Judea, debía juzgarlo, pero era corrupto y sin integridad. Aunque está preso, Pablo no deja de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Habla con Félix y con su esposa Drusila acerca de la justicia, el dominio propio y también el juicio venidero. Félix, sin embargo, aplaza el caso. Pablo espera años en custodia, algo que a simple vista parece pérdida de tiempo. Lo que debería haberse resuelto en poco tiempo se convierte en que Pablo permanece atado durante años. Pero aquí vemos la providencia de Dios, del Señor. Muchos pensarían que Pablo habría sido más útil si no estuviera encarcelado.
plantando más iglesias o emprendiendo otro viaje misionero. Sin embargo, los retrasos providenciales de Dios, aunque pueden traer dolor y frustración, siempre son designaciones divinas que debemos aceptar con fe. La providencia de Dios tiene un propósito eterno que muchas veces no vemos de inmediato. El Señor obra todo para el bien eterno de los que le aman. Esto me recuerda cuando enfrento mis propios retrasos, cuando pierdo un vuelo o quedo atrapado en una presa de 2 horas y mi primera reacción es quejarme. Pero incluso estas cosas están bajo la mano soberana de Dios. ¿Quién sabe de qué me ha librado Dios o qué cita divina me espera? Pablo conoció esta lección de primera mano. Fue llevado a la escuela de Dios de paciencia y sumisión humilde al decreto de Dios. Pongamos nuestros ojos una vez más en el versículo 24 y voy a leerlo otra vez. Dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Aquí Lucas está escribiendo y él escribe hechos como continuación de su evangelio. No sabemos aquí cuántos días pasaron. Después de estos días, sin embargo, Félix, acompañado de su esposa Drusila, quien era judía, manda llamar a Pablo para escuchar el evangelio, la fe en Jesucristo. La esposa de Félix, Drusila, tenía un trasfondo judío. Drusila era la hija menor de Herodes Agripa I, el hombre que mató a Jacobo y desató una fuerte persecución contra la iglesia en Hechos 12. También fue el mismo Herodes que murió devorado por gusanos por no dar gloria a Dios, ahí mismo en Hechos 12. Además, Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande, el rey conocido por ordenar la matanza de los niños en Belén durante el nacimiento de Jesús. Inicialmente, Drusila había sido prometida en matrimonio a Antíoco Epífanes, como él rehusó convertirse al judaísmo. El compromiso se canceló. Luego ella se casó con el rey Asiso de Emesa, quien aceptó circuncidarse para poder desposarla. Sin embargo, ese matrimonio terminó cuando Félix, con la ayuda de Átomos, un mago, se la arrebató. Y algunos relatos incluso mencionan que empleó un hechizo para lograrlo. Más tarde, según los historiadores, Drusila y su hijo Agripa murieron trágicamente en la erupción del Vesubio en el año 79. Siendo judía, Drusila probablemente había oído sobre el martirio de Esteban y el martirio de Jacobo, ambos sucesos anteriores a su nacimiento y ordenados por su propio padre. Legalmente no tenía por qué estar presente aquí en las audiencias de Pablo. No obstante, la curiosidad la llevó a escuchar su defensa y el mensaje del evangelio que él proclamaba con valentía. Dice la palabra una vez más, ve allí. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Había un deseo, tanto en Félix como en Drusila, de escuchar a Pablo predicar acerca de Cristo y la fe cristiana. Y esto no pasa por casualidad. Dios en su soberanía está orquestando este momento. Y como creyentes, cristianos, debemos alegrarnos profundamente cuando los incrédulos muestran interés por escuchar el evangelio de Cristo. Estas oportunidades son regalos de Dios y debemos aprovecharlas al máximo, proclamando con claridad y fidelidad las buenas nuevas de salvación. Pablo, fiel a su llamado, no deja pasar la ocasión y con valentía y firmeza cumple su misión a proclamar la verdad de Cristo a los que más lo necesitan. Ve allí una vez más en la palabra del Señor, versículo 25.
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y aquí, mis hermanos y amigos, tenemos realmente la sustancia de la predicación de Pablo. Como afirmó un comentarista, el verbo aquí, razonar, transmite algo más que hablar, sino que se utiliza para hablar a alguien con el fin de convencerle mediante el razonamiento. Pablo estaba tratando de convencer a Félix y Drusila de la verdad absoluta, de su necesidad de poner la fe de uno en Cristo Jesús. Pablo, podemos decir, predicó un sermón de 3 puntos aquí y dieron en el blanco del corazón de Félix. Él predica estas cosas porque conoce la debilidad y el pecado de Félix. Hermanos, y hay una lección grande para nosotros aquí. La predicación debe tener un objeto fijo y claro. Es decir, un sermón debe ser elaborado para hablar tanto al pueblo de Dios como a los no creyentes, enfocándose en lo que realmente necesitan escuchar. No debe ser como una flecha disparada al azar, sino como una lanzada directamente al corazón de quienes la oyen. Es decir, la predicación debe confrontar los pecados y las ofensas particulares hacia Dios. Y si a usted no le gusta la convicción directa y punzante, entonces si usted no está buscando la verdadera transformación y el arrepentimiento, y de hecho no está buscando a Cristo. La palabra de Dios fue diseñada para convencernos y cambiarnos, para moldearnos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, abrace el poder de convicción que viene de la palabra, porque esa convicción nos lleva al crecimiento espiritual y a la santificación. No responda como un incrédulo, no responda como Félix aquí, quien se resistió a la genuina convicción de Dios. Más bien, abracemos el Evangelio y a Cristo cuando esas flechas de la palabra atraviesen nuestro corazón. Mis hermanos, la predicación es como preparar una comida gourmet. El fiel predicador se asegura de que cada ingrediente esté presente, que no falte ni sobre nada y que todo esté preparado a la perfección. Así como necesitamos comer comidas balanceadas para mantener un cuerpo sano, también necesitamos una predicación equilibrada para nutrir nuestra alma. Si un predicador solo habla del amor de Dios, pero nunca predica aquello que confronta y convence, y usted terminará desnutrido espiritualmente. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si solo comiera confites en cada comida? Niños, ¿les gustaría comer solo confites? Claro que sí, ¿verdad? Pero sabemos que eso sería malísimo para su cuerpo. Y de la misma manera necesitamos alimentarnos con toda la verdad de la palabra de Dios. Incluso esas partes que no siempre nos agradan, porque ellas son las que realmente nutren, fortalecen y transforman nuestra alma. Así que recibamos con gratitud el alimento completo de la predicación, porque nos lleva a vivir más plenamente para Cristo. Y así Pablo predica a Félix y a su esposa. Fíjese lo que predica Pablo. ¿Qué nos dice el texto aquí? Bueno, en primer lugar, Pablo predica sobre la justicia. Él deja claro que Dios es justo y el hombre no lo es. Solo hay uno que es perfectamente justo, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y debido a su pecado, Félix no es justo ni actúa con justicia, lo cual lo coloca en una posición de necesidad desesperada ante un Dios santo. Como otro siervo de Dios lo explica, la justicia significa ser apropiado o correcto
en el sentido de estar plenamente justificado o conforme con lo que Dios requiere. En términos bíblicos, esto se refiere a la conformidad con un estándar. Y ese estándar no es otro que el carácter perfecto y santo de Dios junto con su ley perfecta. En este sentido, la justicia es lo opuesto al pecado. El pecado, según la Biblia, no es alcanzar el estándar perfecto establecido por Dios. Y la palabra justicia abarca tanto la rectitud del carácter ante Dios como la rectitud de nuestras acciones ante los hombres. La justicia de Dios podría resumirse de esta manera. Es todo lo que Dios es, todo lo que Él ordena, todo lo que Él exige, todo lo que Él aprueba y todo lo que Él provee a través de Cristo. Por lo tanto, al predicador sobre la justicia, por lo tanto, al predicar sobre la justicia, Pablo aquí apunta directamente al corazón del problema del Félix, su falta de conformidad con el estándar perfecto de Dios y su necesidad de la justicia que solo Cristo puede ofrecer. Ve allí conmigo, Romanos capítulo 1. Y guarde su lugar en Hechos, vamos a volver. Pero aquí en Romanos capítulo 1, es algo muy importante para nosotros el día de hoy. Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17. Solamente algunas páginas después de nuestro pasaje aquí en Hechos 24. Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Al regresar ahora a Hechos 24, segundo, Pablo predica sobre el dominio propio, el autocontrol. Este mensaje era especialmente necesario para Félix, un hombre conocido por sus excesos y su falta de dominio propio. Él había robado la esposa de otro hombre, era propenso a arrebatos de ira que lo llevaban a decisiones injustas y hasta llegaba a crucificar a ciudadanos no romanos según sus caprichos. Sin duda, era un hombre esclavizado por sus pasiones y deseos pecaminosos. El autocontrol, también llamado templanza, es el dominio de uno mismo. La capacidad de gobernar nuestras acciones, palabras y pensamientos. Como bien se señala, este concepto implica mantener el control sobre uno mismo, pero para el creyente no es un esfuerzo puramente humano. El verdadero autocontrol proviene del poder del Espíritu Santo que mora en el creyente. Y como lo describe Gálatas 5, 23, el autocontrol es parte del fruto del Espíritu. No es simplemente dominarse en un sentido humano, sino rendirse al control de Dios y depender de su gracia para vivir de manera santa y ordenada. Por otro lado, la falta de autocontrol es un síntoma de esclavitud al pecado y a Satanás. Y cuando una persona está fuera de Cristo, no tiene el poder para dominarse verdaderamente, porque sigue siendo esclava de sus deseos pecaminosos. Entonces le pregunto a usted, el día de hoy, ¿tiene usted ese autocontrol? ¿Es su vida gobernada por el Espíritu de Dios o por los deseos de la carne? Este llamado al autocontrol no es solo para Félix. Es un mensaje que necesitamos escuchar hoy más que nunca. Porque solo en Cristo encontramos la verdadera libertad y poder para dominar nuestras pasiones. Y no solamente dominar nuestras pasiones, sino vivir para Cristo en obediencia a Él. Como dice Tito 2, 11 al 14,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Y ahora el tercer punto del sermón de Pablo fue el juicio venidero. El juicio venidero. El problema con muchos hoy es que la gente que piensa que no hay cielo ni infierno va a vivir vidas de lo más perversas aquí en esta tierra. Si no hay castigo por mis pecados en la vida venidera, entonces puedo hacer lo que me plazca y no voy a sufrir ninguna consecuencia. Pablo proclama que el juicio se acerca pronto. Félix debe contar con ello y saber que Dios le pedirá cuentas por su falta de rectitud. Pablo habla de las realidades del infierno, del sufrimiento que se derramará sobre los incrédulos, pero también él habla de las glorias del cielo y del mayor regalo conocido por los hombres, vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y esto es lo que pone nervioso a Félix. Yo quiero ilustrar esto por un momento con un hombre, un predicador que se llama Hugh Latimer. Era un reformador, inglés. Solía predicar una vez o frecuentemente delante del rey Enrique el VIII. Y en una ocasión, uno de sus valientes sermones ofendió al rey, quien le ordenó que predicara el siguiente domingo, pero que incluyera una disculpa por lo que dijo. El próximo día del Señor, después de leer su texto bíblico, Latimer comenzó su sermón diciendo: Hugh Latimer, ¿sabes ante quién vas a hablar este día? Ante el alto y poderoso monarca, la majestad más excelente del rey, quien puede quitarte la vida si lo ofendes. Por lo tanto, ten cuidado de no decir una sola palabra que puede desagradarle. Pero entonces considera bien, Hugh, ¿no sabes de quién vienes y con qué mensaje has sido enviado? Vienes del gran y poderoso Dios que está en todas partes, quien observa todos tus caminos y quien es capaz de echar tu alma en el infierno. Por lo tanto, ten cuidado de entregar fielmente el mensaje que Él te ha encomendado. ¿Y saben lo que hizo Latimer? Él predicó exactamente el mismo sermón que había predicado la semana anterior, pero esta vez con aún más energía y fervor. Y cuando terminó el sermón, toda la corte estaba expectante por saber qué le pasaría a este obispo honesto y directo. Y después de la cena, el rey llamó a Latimer con una expresión severa. Le preguntó cómo se atrevía a predicar de esa manera. Y Latimer, arrodillándose, respondió que su deber hacia Dios y hacia su rey le obligaba a hacerlo, y que simplemente había cumplido con su llamado y limpiado su conciencia al hablar lo que era necesario. Y el rey, levantándose de su asiento, extendió la mano al buen hombre y lo abrazó, diciendo: bendito sea Dios, que tengo un siervo tan honesto. Pablo tampoco no se conmovió. Predicó un mensaje que seguramente ofendería. Y debido a su fiel predicación, este gobernador quedó lleno de temor. Larkin escribe aquí: no me llame, yo le llamo. No es solo una forma de rechazar a vendedores por teléfono o puerta a puerta. Los Félix modernos tratan el evangelio con la misma indiferencia. Me encargaré de esto después, más tarde. Félix aplazó una y otra vez. Ignoró los impulsos y las convicciones del Espíritu Santo. Retrasó su respuesta, confiando en la falsa seguridad de que tendría un mañana garantizado. Pero el evangelio no permite
neutralidad ni procrastinación. Dios nos llama a responder hoy, porque mañana no está asegurado. ¿Cuál sería su respuesta, mi amigo? ¿Retrasará usted como Félix o responderá con fe y arrepentimiento? Ve allí. Dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mis hermanos y mis amigos, quizás la táctica más grande de Satanás es convencer a los pecadores de que pueden arrepentirse después, mañana, cuando estén en su lecho de muerte. En el 6 de mayo de 1930, Clarence McCartney predicó un mensaje a los estudiantes del seminario Westminster y él contó una historia sobre una reunión en el infierno. Satanás reunió a sus 4 principales demonios y les ordenó idear una nueva mentira para atrapar más almas. Y el primero dijo, yo ya sé, iré a la tierra y les diré a las personas que no hay Dios. Y Satanás respondió, eso no funcionará. Basta con abrir los ojos para ver que hay un Dios. El segundo demonio surgió, entonces les diré que no hay cielo. Pero Satanás rechazó la idea. La gente sabe que hay vida después de la muerte y anhela ir al cielo. Y un tercer demonio propuso, digámosles que no hay infierno. Y el diablo negó con la cabeza. La conciencia les recuerda que sus pecados serán juzgados. Necesitamos algo mejor. Y finalmente el cuarto demonio dijo, creo que ya encontré la solución. Iré a la tierra y les diré a todos que no hay prisa. Y a Satanás le encantó esa idea. Este pasaje en Hechos 24 es uno de los más tristes de toda la Escritura. Félix escuchó el mensaje de Pablo con temor, pero sin arrepentimiento. Estaba aterrorizado, pero no confió. Las palabras de Pablo seguían resonando en su mente. La importancia del momento, combinado con la seriedad del mensaje, despertó en él un temor profundo. Sintió el peso de las consecuencias eternas y del juicio divino que se acercaba. Pero aún así, su corazón permaneció inmóvil. Y aunque su terror era evidente, no lo llevó al arrepentimiento. Tembló ante el pensamiento del juicio, pero se negó a abrazar el llamado a la fe genuina y a la transformación. En lugar de volverse a Dios con humildad, quedó paralizado por el miedo, sin la voluntad de confiar en la salvación ofrecida. El temor de Félix fue una respuesta emocional poderosa, pero no se tradujo en una fe real, ni un cambio sincero de corazón. No basta con sentir el peso del mensaje del Evangelio. Es necesario responder con fe y arrepentimiento en el glorioso Cristo antes de que sea demasiado tarde. Permítame ilustrar esto con algo más. Creo que todos de nosotros en algún momento hemos visto encenderse la luz de revisar el motor en el carro. Pero ¿de qué sirve taparla con un pedazo de cinta negra? O incluso podríamos sacar el bombillo para que no vuelva a encenderse, pero ese no resuelve el problema. De la misma manera podemos intentar ignorar o esconder nuestros problemas espirituales. Tal vez ponemos buena cara, evitamos hablar de ciertos asuntos o simplemente nos negamos a enfrentar lo que realmente está mal en nuestras vidas. Pero así como el carro, ignorar las advertencias no arregla lo profundo. Y lo que realmente necesitamos es un examen honesto, un arrepentimiento sincero y tratar con la raíz del problema. Larkin explica una vez más, Félix usa la procrastinación para mantenerse en control de su propio destino. Él quiere decidir cuándo y hasta qué punto lidiar con estos asuntos en el futuro. En realidad, la indecisión es una decisión.
es elegir permanecer donde estamos, fuera de la gracia salvadora de Dios, con la condenación del juicio venidero como nuestra única perspectiva. Ve allí una vez más, Hechos 24, versículo 26. Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. El fallo del gobernador sobre el caso se propuso 2 años. Yo dudo que Lisias olvidara el camino de Jerusalén a Cesarea. Parece más probable que Félix simplemente nunca lo llamó para que viniera. Se revela el verdadero corazón de Félix, el amor del dinero, a las cosas de este mundo y a sí mismo. Como dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es el trágico caso de Félix. Nuestros corazones deberían afligirse, pero hay muchos Félix en nuestros días, incluso algunos hoy entre nosotros. Y hoy la flecha de la convicción del Espíritu Santo nos llega de esta forma. Nosotros por naturaleza procrastinamos en las cosas de Dios. Los aplazamos. No hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos al respecto. Primero, por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 3. Primero debemos entender que el Evangelio nos llama a dar una respuesta inmediata y urgente. Hebreos capítulo 3. Es decir, debemos entender que el Evangelio exige una respuesta inmediata y urgente. Hebreos capítulo 3. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Mis amigos, el día de salvación es hoy. No responder ahora significa que su corazón se endurecerá cada vez más hasta que llegue el punto en que esté tan endurecido contra Dios que Él lo deje en sus pecados. Hoy escuche su voz. Venga a Cristo por fe, cree en su nombre y sea librado de la ira venidera. La indecisión, de hecho, es una decisión para endurecer aún más su corazón y no responder. Cada vez que lo pospone, da un paso más cerca del infierno. Lo único que puede hacer es mirar a Cristo. Y niños, escúchenme, ustedes no son demasiado jóvenes para creer en Jesús. Tienen que creer en Él. La procrastinación espiritual tampoco es algo que afecta únicamente a los no creyentes. Nosotros como creyentes también luchamos contra ella. Nos falta urgencia en nuestras vidas y con demasiada facilidad nos conformamos con cruzarnos de brazos. ¿Sabe usted, hermano y hermana, que el Señor lo ha dejado en esta tierra no para estar ocioso, sino para trabajar diligentemente en la viña del Señor? Para que cuide de las cámaras de su corazón y se desgaste por causa del Evangelio de Jesucristo.
pero somos demasiado cómodos. Tenemos una mentalidad demasiado terrenal. Nos distraemos y nos volvemos perezosos espiritualmente hablando. Aplazamos nuestras devociones muchas mañanas diciéndonos, más tarde lo hago. Aplazamos la asistencia regular a los cultos, especialmente el culto vespertino o el culto de oración. Aplazamos la membresía en una iglesia local, la dejamos para después, arrastrando los pies. Aplazamos compartir el evangelio con ese amigo que está perdido. Aplazamos confesar y arrepentirnos de este pecado recurrente y diciéndonos mañana lo arreglo, pero esa mañana nunca llega. Aplazamos cultivar una vida de oración más profunda, conformándonos con oraciones rápidas, descuidando esa comunión íntima con Dios que tanto necesitamos. Aplazamos perdonar a quienes nos han herido, aferrándonos a rencores que envenenan el corazón, en lugar de extender la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Aplazamos nuestro propio arrepentimiento, olvidando la necesidad de pedir perdón a quienes hemos ofendido. Aplazamos tratar los problemas de nuestra casa, dejando que los conflictos crezcan, en lugar de buscar la paz y la reconciliación. Aplazamos buscar la santidad en nuestra vida, diciéndonos que hay un tiempo para tomar en serio nuestro caminar con el Señor. Queremos a Cristo siempre y cuando no me incomode. Y le pregunto, ¿para quién está viviendo su vida? ¿Para usted mismo o para Cristo? Debe haber urgencia en nosotros. El tiempo apremia. No deje para mañana lo que debe hacer hoy. A menudo les digo a mis hijos que la obediencia tardía es desobediencia. Y debemos ver nuestro caminar con Cristo de la misma manera. Santiago nos dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Quiero dar algunos ejemplos piadosos de respuestas inmediatas a las cosas de Dios. Vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 8. Es un buen ejemplo para nosotros. Muy bello. Hechos capítulo 8. Versículo 34. Hechos capítulo 8. Versículo 34. Hechos 8, 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí después de que Felipe predica el evangelio al eunuco, él no se demora, ni lo aplaza. Más bien cree en Cristo de inmediato y desea obedecerle de corazón. El entusiasmo del eunuco por actuar conforme a su fe recién descubierta es un ejemplo claro de la respuesta correcta al evangelio. Sin demoras, sin dudas, solo obediencia inmediata. Hay algunos aquí que creen y también necesitan ser bautizados. Otro ejemplo, Hechos 16. Hechos capítulo 16, del versículo 25. Hechos capítulo 26, el versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Al escuchar el Evangelio, el carcelero cree en el Señor Jesucristo y él y su familia son bautizados inmediatamente esa misma noche. La decisión rápida del carcelero de creer y actuar muestra la urgencia e importancia de responder al Evangelio sin titubear, sin importar la hora o las circunstancias. En segundo lugar, debemos comprender los peligros del retraso. Éxodo capítulo 8. Ya hemos leído el pasaje de Hebreos que habla de este endurecimiento gradual del corazón a través de la procrastinación persistente. Pero creo que Éxodo 8 nos da un mejor ejemplo de este estado de corazón. En medio de las plagas, el faraón quería alivio. Ve allí Éxodo 8, 15. Éxodo capítulo 8, 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, en el versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora el versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Ahora para el capítulo 9, versículo 7. Vamos a ver algunos más. Éxodo 9, el versículo 7. Dice: entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y vea en verso 12 aquí lo que pasa. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Mis hermanos, una y otra vez Faraón se niega a arrepentirse hasta el punto de que Dios mismo endurece su corazón. Y ve allí, versículo 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Cada vez que endurecemos nuestro corazón frente a las cosas de Dios, nos parecemos a Faraón. Y llegará un punto, si no nos arrepentimos, en el que Dios mismo endurecerá nuestro corazón. Esto nos lleva a lo que 1 de Timoteo 4 describe como una conciencia cauterizada. Cuando ignoramos una y otra vez la obra del Espíritu Santo, nuestra conciencia se insensibiliza como una herida que pierde toda sensibilidad después de ser cauterizada.
Y una conciencia cauterizada ya no sabe discernir entre el bien y el mal. Y eso inevitablemente nos lleva a caer en pecados mayores y a una rebelión más profunda contra Dios. Retrasar nuestra respuesta a Dios puede llevarnos a un estado espiritual donde ya no sentamos los golpes de la conciencia, poniendo nuestra alma en un peligro eterno. Otro ejemplo claro de esto es el rey Saúl. Su desobediencia y repetidos retrasos en arrepentirse endurecieron su corazón hasta que el Espíritu del Señor se apartó de él. Debe hacernos temblar y rogar a Dios que no permita que nuestros corazones se endurezcan. ¿Qué alimenta nuestra procrastinación espiritual? Bueno, la falsa seguridad de un mañana garantizado. La vida es breve y frágil. Santiago 4:14 nos dice, ¿qué es vuestra vida? Es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No tenemos la certeza de mañana. Debemos combatir la procrastinación espiritual. No se puede retrasar lo que Dios nos llama a hacer hoy. El tiempo apremia. Ahora, mis hermanos y amigos, para concluir, ¿cuáles son los pasos prácticos para combatir esa procrastinación espiritual? Bueno, comienza con un autoexamen constante y regular, cada momento de nuestras vidas. 2 Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Muchas personas van a la iglesia, pero están engañadas consigo mismas. Trate con su corazón, mi amigo. Trate con el Señor. El autoexamen regular es esencial para mantener una vida espiritual vibrante y para prevenir la procrastinación. Mientras se examina, debe identificar esas áreas persistentes de la procrastinación espiritual. Pídale al Señor que le revele su corazón. Consulte su palabra para ser guiado. Pregunte a sus pastores y también a sus hermanos y hermanas en Cristo. Evalúe si está creciendo en su fe. Creo que les hice esta pregunta hace algunas semanas, pero yo quiero hacerles la pregunta otra vez. ¿Está usted más cerca de Dios hoy de lo que estaba hace un año? Y si no, ¿por qué? ¿Qué áreas ha estado descuidando? Hoy es el día. Hoy es el día para hacer el cambio con la ayuda del Señor. Y siempre busca la obediencia inmediata al Señor. Como dice Salmo 119:60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Para concluir, mis hermanos, yo quiero citar parte de un sermón que predicó Charles Spurgeon. En ese sermón, él dice, tú dices en otra ocasión, pero ¿cómo sabes que volverás a sentir lo que sientes ahora? Tal vez esta mañana una voz está diciendo en tu corazón, prepárate para encontrarte con tu Dios. Mañana esa voz será silenciada. Las distracciones, los placeres de este mundo pueden apagar esa voz que hoy te advierte y quizás nunca la vuelvas a escuchar. Todos los hombres reciben advertencias y todos los que perecen han tenido una última advertencia. Quizás esta sea la tuya. Dios hoy está apretando las riendas para frenarte de tus lujurias. Pero si hoy desprecias el freno y sigues corriendo desenfrenado, Él podría soltar las riendas sobre tu espalda y decir, déjenlo. Y entonces comenzarás a una carrera oscura entre la tierra y el infierno, corriéndola en loca confusión, sin pensar en la condenación, hasta que te encuentres más allá de las advertencias, más allá del arrepentimiento, más allá de la fe y más allá de la esperanza. Mis hermanos y amigos, con todo el amor de lo profundo de mi corazón,
No se vaya hoy de aquí sin arreglar cuentas con el Señor. Hermanos y amigos, no aplace lo que Dios manda hoy. El pecado promete placer, pero paga con la muerte. Pero Cristo promete vida, vida eterna, y cumple con la gloria. Recuerdan, Félix tembló, pero no creyó. Que ese no sea nuestra historia. Mira a Cristo crucificado hoy, pagando lo que usted debe. Mira a Cristo resucitado, venciendo lo que usted teme. Y mira a Cristo glorioso resucitado, ofreciendo lo que usted no merece. ¿Cómo va a posponer al Salvador que no pospuso en su cruz? Hoy es el día, hoy es la voz y hoy es la salvación. Venga a Cristo ahora, porque mañana esa voz será silenciada. Oremos. Padre Celestial, tú sabes todo lo que necesitamos. Confesamos nuestros pecados y pedimos el perdón de esos pecados que solo Cristo puede traer. Oh Señor, míranos desde tu morada santa. Ten misericordia de nosotros. Bendícenos y ayúdanos en todo lo que hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.